A veces las personas crecemos con ideas que nos han sido inculcadas en la casa. No significa que porque esos consejos puedan venir de nuestros padres, entonces debamos seguirlos al pie de la letra. Pues en este mundo todos cometemos errores, y lo que a uno como experiencia le ha servido para bien o para mal, para los demás, será un caso completamente distinto. En mi caso, a mí me criaron yendo a misa los domingos, los rosarios cada que se podía. Me hablaban de pecados, de hacer las cosas bien. Sin embargo, aunque mis hermanos, ellos eran muy rebeldes, al final por el miedo que se me inculcó a Dios y a mis padres, yo fui la hija que salió bien, la que sacaba puros dieces en la escuela, aunque esto me haya representado muchos sacrificios y sobre todo, a veces hasta muchas burlas, pues en la escuela siempre fui la matadita que estudiaba. Me ponían muchos apodos mis compañeros, pero aunque lloré muchas veces, yo sabía que debía ser fiel a los ideales que me inculcaron mis padres. Ya más adelante, cuando entré a la adolescencia, mis papás estaban orgullosos de mí. Sin embargo, ellos me tenían atada con un lazo muy grueso, el cual me condenaba estrictamente a hacer todo lo que ellos decían. Y cuando yo trataba de salirme de esa línea, mi mamá trataba de darme consejos, igual mi papá. Ya saben, el típico: estudia para que seas alguien. Una mujer decente no anda de novia con cualquiera. No queremos verte con muchachos, todavía estás muy chica. Además, los hombres nomás quieren una cosa y después quieren botarte. A mí me mareaban todos esos consejos sobreprotectores, porque en el fondo también quería vivir. Quería experimentar todo lo que mis compañeras también vivían, pues yo las veía felices. Sentí que me estaba perdiendo una parte importante de mi vida solo por seguir esos estándares. Pero también soy realista. Llegó un punto en donde no tenía el valor para romper esas cadenas. Vivía resignada a vivir bajo la estructura tan rígida que mis padres habían creado para mí. Y así terminé creciendo como una mujer triste, solitaria. Después de acabar la universidad, me convertí en una contadora, porque finalmente una carrera universitaria era algo seguro. Me daba prestigio y respeto, pero hasta eso me gustaban los números. Y siendo honesta, estudiar y trabajar era mi forma de escapar de aquella realidad en la que quería dejar atrás muchas cosas. La ventaja de tener empleo es que me empezó a dar buenas ganancias, y con esto la posibilidad de independizarme y dejar atrás el yugo de mis padres. Ya siendo una mujer que vivía sola, pude empezar a conectar con algunas pocas amistades. Empecé a salir, y de ahí, de esa pequeña y corta vida social, fue que conocí a Omar, quien finalmente, después de un tiempo, se volviera mi novio y después mi esposo. Recuerdo que Omar muchas veces, durante nuestro corto noviazgo, él siempre se insinuaba la posibilidad de que hiciéramos el amor. Y aunque era una realidad que yo vivía sola, que tenía toda la libertad en mi mente, yo seguía encadenada a todos aquellos discursos que mis padres habían metido en mi cabeza. Aquello había creado una barrera que no me permitía sentirme cómoda, y por ende, yo le pedí a Omar que me esperara hasta que nos casáramos. Creo que por esto es que nos casamos muy pronto. Omar ya no se aguantaba las ganas seguramente, y debo decir también que, al ser mi primera experiencia en una relación de noviazgo, yo sentía que él era el hombre de mi vida, y también aquel con el que yo debía compartir lo mejor de mí. No me imaginaba dejándolo o terminando esa relación. Yo sentía que aquello hubiera sido un pecado muy grande. Por ello es que ya estando casados, llegaría el día de la noche de bodas. Y recuerdo que para mí aquello fue tan difícil como cuando tenía que experimentar un examen en la universidad. Y en el momento que me entregué a él, yo esperaba sentir aquello que decían mis amigas, que el corazón arde, que el cuerpo se prende, que era una cosa deliciosa. Pero a mí la verdad es que me daba vergüenza que Omar me viera desnuda, que me tocara. Aquello me incomodaba. Yo no sabía cómo actuar, cómo moverme o cómo besarlo. Sin embargo, él fue muy cuidadoso. Él nunca me forzó a nada. Pero al terminar yo me quedé con una sensación algo amarga,
como si algo estuviera mal en mí, como si la mancha del pecado se estuviera esparciendo por mi cuerpo y me estuviera pudriendo. Pero sabiendo que ya éramos esposos, la intimidad se daría con mayor frecuencia, al grado que empecé a perder el miedo. Empecé a acoplarme y llegué a disfrutar bastante aquello. Sin embargo, en las pláticas que tenía con mis amigas y donde se platicaban de todos estos temas, yo sentía como que algo no encajaba. Ellas describían sus experiencias como algo mágico. En cambio, yo sentía que algo estaba mal en mí, pero con el tiempo, la verdadera razón iba a surgir. Y es que en el lugar donde vivía junto con Omar, se cambió a vivir un muchacho, más o menos de mi edad, un tipo alto, muy guapo, de cabello castaño, algo fornido. El tipo como que jugaba fútbol, porque a veces llegaba en una motocicleta con su uniforme deportivo. No les voy a mentir, pero desde que lo vi, pasé cerca de él a la tienda y hubo algo en su presencia que me cautivó. Sentí como una atracción que jamás antes había percibido por un hombre. Y cuando ese muchacho me dio las buenas noches, yo por educación también le respondí el saludo, pero tartamudeé un poco, al grado que a él le dio risa. A partir de ahí yo trataba de evitarlo. A veces lo veía entrar a su casa o salir al trabajo, y cada que yo lo veía, para mí era imposible no pensar cosas que en mi mente eran pecado, y mucho más por el hecho de que yo ya era una mujer casada. Por otra parte, mi marido Omar también era amante del fútbol. A él le gustaban mucho los partidos del América, y cada que yo lo veía ahí sentado tomando cervezas, yo no podía dejar de pensar en aquel hombre que se había mudado a unas cuantas casas de la mía. Incluso debo admitir que por las noches cuando tenía intimidad con mi marido, aquel joven me venía a la mente. Yo tenía que desahogar esto por esa razón. Es que empecé a platicarle todo a mi amiga Alma, una compañera del trabajo. Ella y yo éramos confidentes, y a ella le dio mucha emoción y risa saber que yo era una total pecadora, pues siempre me habían tachado de que yo no rompía un plato. Pero hasta eso, mi amiga, después de platicar y decir algunas cosas, ella se puso en un tono serio y me dijo algo. La verdad no comprendo, Claudia, ¿en qué te estás convirtiendo? Ya decía yo que las más calladitas son las peores, pero mira, te voy a regalar algo. Es este perfume. Cada vez que tú sientas que te estás desbordando, ya sabes que estás pensando mucho en ese muchacho. Nomás date una rociadita, vas a ver cómo te relajas. De hecho, este perfume está hecho con hierbas que tienen un poder relajante muy específico. Yo se lo compré para el estrés a una curandera que es muy mi amiga, y de verdad creo que te va a ayudar bastante. Y en todo caso que quieras ir a todo por ese muchacho, con todo gusto te llevo con mi amiga la bruja. Ella nos puede hacer un hechizo o algo para que ese muchacho llegue hasta tu cama, para que te hagas olla y entonces empieces a disfrutar de un verdadero hombre. Mientras tanto, llévate este perfumito. Ya después me dices cómo te sientes, pero no sé por qué presiento que te estás enamorando de ese hombre sin conocerlo. Ni siquiera sabes su nombre. Pero en fin, amiga, a veces creo que lo ideal sería que te olvidaras de todo esto. Tú ya estás casada y tienes poquito. Sin embargo, si sientes que la conciencia te sigue picando, pues tú nomás dime y yo te ayudo. Me parecía absurdo lo que mi amiga Alma decía, pero aún así tomé aquel perfume, pues el aroma era muy relajante. Así que cada vez que aquello me venía a la mente, o cada que yo necesitaba relajarme, bastaba con rociar un poco al aire, olerlo y dejarme llevar por aquello que me mantenía en un estado de tranquilidad. Pero la vida siempre tiene la manera de ponerte la tentación enfrente, de ponerte la prueba más difícil. Y esto se los digo porque por alguna extraña razón que no quiero ni pensar, pero mi esposo Omar terminó haciéndose amigo de aquel muchacho, quien tenía el nombre de Ismael. Ambos coincidieron porque mi esposo fue a ver un partido de los compañeros de su trabajo y curiosamente jugaron contra el equipo de Ismael. A partir de ahí, que el muchacho empezó a visitarnos en la casa.
Él veía junto con mi marido el fútbol, se tomaban sus cervezas. Yo me acercaba para acomodarles los tragos, para servirles algunas botanas, y de ahí fue que de tenerlo más cerca, yo empezaba a vibrar, empezaba a sentir que ya no podía resistirme, y por más que usaba el perfume que me regaló Alma, aquello ya no se podía controlar. Yo sentía que tenía que tener a ese hombre en mi cama para poder calmar todos aquellos instintos. Esto se lo comenté a mi amiga Alma. Le dije que estaba en una encrucijada, pero ella, en lugar de ayudarme a liberarme del problema, yo creo que me ayudó pero a hundirme aún más. Alma me propuso que fuéramos con su amiga la bruja, para que de una vez por todas pusiéramos fin a las circunstancias. Mi amiga me dijo que a lo mejor yo tenía que saciar ese demonio interno para poder calmarme, para entender que al final eso no significaba nada. Pero honestamente yo me estaba transformando, y ahí fue cuando comprendí que me hizo falta haber tenido más novios, experiencias en la intimidad, que debía haber utilizado mi juventud para saciar aquellos placeres, porque en la oscuridad en la cual yo me escondía del pecado, aquellos instintos fueron acumulándose y creciendo, al grado que se convirtieron en un monstruo que en ese tiempo no podía yo controlar. A la cita con la bruja llevamos una fotografía de Ismael. Con esto aquella señora empezó a machacar algunas hierbas, las mezcló con alcohol y con otras sustancias, y con esto fabricó una fragancia, la cual se la arrojó a la fotografía y el restante me lo entregó. Me dijo que si yo quería conquistar a ese hombre, me rociara el perfume cada vez que Ismael fuera a mi casa, rociara un poco en el ambiente, y que si se me terminaba, ella podría venderme otra botella. Sin embargo, no podían ser más de 2, porque su efecto era muy poderoso, y todo podría salirse de control. Y dicho y hecho, cada jueves o cada domingo que había partido, justo antes de que llegara Ismael a la casa, yo rociaba un poco en mi cuerpo de aquel perfume, ponía un poco en la sala. Recuerdo perfectamente que a Ismael le parecía un perfume dulce. Él suspiraba y lo aspiraba. Qué rico huele ese perfume, Claudia. Me genera una sensación muy pacífica. ¿De qué marca es? ¿Dónde lo compraste? Yo tuve que mentirle, diciéndole que era uno de esos perfumes que venden en las tiendas de piratería y que no tenía bien el dato de la fragancia, pues me lo habían regalado en un intercambio. Y mientras a Ismael le parecía un dulce aroma, a mi marido le resultaba todo lo contrario. Él decía que le daba un aroma, una especie de amargura, una sensación desagradable, pero aquello era normal, porque la fragancia fue trabajada únicamente para que le gustara a Ismael, mi vecino. Con el paso de las semanas yo veía cómo él me miraba, cómo se dirigía distinto a mí, cómo me sacaba plática y se reía. A mi marido como que le daban celos, sin embargo, le importaban más sus partidos de fútbol. Y yo, sabiendo que Ismael empezaba a desearme, yo me sentía muy bien. Mi ego se estaba elevando, la humedad en mi cuerpo se incrementaba y solo estaba esperando el día específico para que algo ocurriera. Y dicho día llegaría. Fue para una ocasión que ocurrió una final del fútbol en la que el equipo favorito de mi marido había terminado perdiendo la final del campeonato. Omar estaba bien enojado y empezó a tomar y a tomar, mientras que Ismael trataba de decirle que se la llevara más despacio, pero Omar finalmente, tras unos minutos de beber y beber descontroladamente, se quedó bien dormido en el sofá, ahí, con el tarro de cerveza en la mano, con las morusas de frituras sobre su abdomen, mientras que yo empecé a recoger y me fui a la cocina para lavar unos platos. Estaba yo tallando, despacio. Mientras tanto yo escuchaba que Ismael seguía bebiendo, viendo la tele muy tranquilo, pero de pronto quizá me perdí tanto en lo que estaba haciendo, cuando en eso solo sentí como un par de brazos me tomaron por detrás, me agarraron de la cintura y me pegaron muy despacito a su cuerpo. Por favor, Omar, ve a atender a tu amigo. Según yo te vi bien dormido y mírate ahora, aquí estás, muy prendido.
Nomás sentí como me rozaron la oreja con unos labios y me dijeron suavecito: no sabes cuánto me gustas, Claudia, y por ahora tu esposo está dormido. Por eso es que no pude aguantarme las ganas de venir aquí para abrazarte, porque yo sé también cómo es que me miras, sé que también te gusto, no me lo vas a negar, ¿verdad? Por eso es que ya tenía ganas de darte un beso, de abrazarte, no sabes cuánto te deseo. Yo simplemente me dejé llevar, las manos de Ismael me recorrían, y yo llevaba un legging ajustado, una blusa escotada, y él simplemente se sirvió a manos llenas de mí. Me volteé y comenzamos a besarnos, y mientras mi marido estaba dormido borracho, nosotros dos estábamos encantados, cometiendo uno de los pecados más graves, pues Ismael me sentó en la barra de la cocina, me desnudó, y terminamos haciéndolo ahí. Por primera vez en la vida sentí lo que era disfrutar un momento de ese tipo. Ismael era un amante distinto, un hombre en todo el sentido de la palabra. Mi marido no se le comparaba, de ninguna forma. Ismael me hizo sentir cosas que no puedo olvidar, y reconocí que la brujería hizo gran parte de su trabajo, que lo puso ahí para mí, y lo llenó de deseo de mi cuerpo, de mi alma, porque de hecho desde esa noche empezamos a convertirnos en amantes. Noche a noche que él iba a la casa a ver fútbol, nos encargábamos de que mi marido se emborrachara, para que así tuviéramos la posibilidad de tener un encuentro. Para mí aquello ya era adictivo, por ende, empecé a distanciarme un poco en ese sentido de Omar. Con él ya no me complacía hacerlo, yo solo tenía ojos y mi cuerpo para Ismael. Poco a poco fuimos encontrando otros momentos, otros escapes para poder estar juntos. A veces él pedía permiso en su trabajo, y yo iba y me encontraba con él. Después nos íbamos a ocultar a algún motel, para dar rienda suelta a nuestro romance. Yo estaba contenta con la brujería, por fin había creído en su poder. Cuando se me terminó el primer perfume, fue entonces que acudí con la señora Esther, con la bruja, para que me vendiera otro. La señora me dijo que solo podía ser ese y ya, que cuando se acabara el efecto, posiblemente es que Ismael se iría de mi vida. Aquello me entristecía, pero también era consciente de que yo estaba casada y que no podía mantener a un hombre a mi lado a la fuerza. Por ello es que me dediqué a disfrutar lo que me quedaba de tiempo a su lado, para después ser consciente que me dolería verlo partir. Así estuvimos un tiempo más, pero un día, ya casi cuando se me acababa el perfume, yo estaba triste porque no me quería despedir de Ismael. Sabía que poco a poco él dejaría de sentir algo por mí, que su deseo desaparecería, y entonces todo volvería a la normalidad. Yo tendría que conformarme con el estúpido de mi marido, el cual ni siquiera sabía cómo hacerme el amor. Pero aún así acepté la realidad. Sabía que Ismael debía ser libre, no debía vivir atado a mí, y mucho menos por medio de un hechizo de brujería. Pero también es que el karma existe, y cuando se usa brujería, todo lo bueno dura poco, y al final, el pago que se tiene que hacer realmente es grande, es grave de hecho. Fue para una mañana que me encontré con Ismael, siempre en el mismo punto. Ahí, él pasaba a recogerme en su auto, y después íbamos a algún motel. Pero aquel día, después de haber estado juntos, después de habernos disfrutado tanto, justo a la salida, ahí estaba el auto de mi marido, el auto de Omar, y él estaba justo parado afuera, sosteniendo un tubo metálico. Estaba muy enojado. Omar empezó a gritarnos, a decirnos groserías y a ofendernos, y estaba en su total derecho. En eso fue que Ismael salió para tratar de calmarlo, para darle una explicación. Pero ¿qué explicación puede haber ante tal aberración, ante tal tamaño de infidelidad? Ahí se empezaron a hacer de palabras, después de golpes, empezaron a forcejear, y en una de esas mi marido se alcanzó a zafar y con mucha fuerza le metió tremendo tubazo en la cabeza a Ismael. Fue con mucha fuerza. Yo nomás escuché cómo le tronó el cráneo y cómo al instante el cuerpo de Ismael cayó al piso. Ni siquiera pudo meter las manos pues cayó inconsciente. Su cuerpo azotó de golpe contra el piso
Su cabeza rebotó también, y ahí mi esposo le metió un par de tubazos más en la cabeza. Prácticamente lo dejó sin posibilidades de vivir. La sangre empezó a escurrir por el piso. Aquello era horrible. Le salía sangre de la boca a Ismael, de la nariz, de los ojos, de los oídos. Ismael entró en un shock. Él no podía entender lo que había hecho. Es como si le hubiera dado una especie de brote psicótico. Y al final, aunque trató de escapar, no pudo hacerlo. Él fue detenido antes de que se subiera al auto y escapara. Aquella escena fue horrible. Yo grité y grité y no podía controlarme. Me sentía tan culpable que quería morirme ahí. Quería que también me hubieran asesinado junto a él, porque el sufrimiento de la responsabilidad es algo que hasta la fecha no me he logrado perdonar. En la actualidad mi marido Omar sigue en prisión. Tuve que visitarlo una vez, y ahí, aunque fue bastante incómodo, le pregunté cómo fue que se enteró de que estábamos Ismael y yo en aquel motel. La respuesta fue sencilla. Un primo de mi marido estaba con su novia en aquel lugar también. Nos vio a la distancia a Ismael y a mí, me reconoció, y fue por eso que le avisó a Omar, para que fuera a ajustar cuentas y fuera a poner en su lugar a aquel hombre que me había convertido en mujer. Sé que la brujería me hizo pagar. Llevó a que esta situación fuera una completa desgracia. Destruí 2 vidas. La mía no la cuento. Yo merezco lo que estoy viviendo. Una pesadilla y un tormento. Creo que a este tipo de cosas mis padres se referían cuando trataban de protegerme, de cuidarme, de hacerme ver la realidad, de que una mujer debe elegir bien al hombre con el que quiere pasar su vida, de que no es bueno andar aquí y allá con hombres de cama en cama. Honestamente, me arrepiento de haber sido tan inmoral, de haberme alejado del camino de Dios, de la palabra de mis padres, de su buen ejemplo. Pero miren, fui una oveja descarriada, una especie de ángel caído. Caí directo hasta el infierno, en las garras del demonio del instinto. Y aquí estoy sufriendo, agonizando en una vida solitaria, en una vida donde la culpa me pudre el corazón, porque ya no hay manera de remediar las cosas. Al final es bueno hacer lo que la conciencia le dicta a uno, pero también comprender que los actos siempre traen consecuencias, muchas veces buenas o también malas, a veces irremediables. Pero también es una realidad que en esta vida, incluso por bien actuar, puedes provocar desgracias, y eso queda completamente fuera de nuestras manos. Ahí operan las leyes de Dios, las cuales son inciertas. Es un azar incomprendible, del cual yo ya no puedo soportar, porque anhelo el día de mi muerte para poder así olvidar todo esto que les he contado.